¿cómo están? Arre. Estaba psicótica. Estoy psicótica. Bueno, en fin. Arranca el Elfa Investiga, que hace un montón que no tenemos porque fue el extensible y fue lo de la computadora, así que estoy muy emocionada porque arranca el Elfa Investiga después de como 2 semanas ir Elfa Investiga. Hoy, en el Elfa Investiga de hoy, que arrancó la nueva temporada, vamos a ver el caso y los misterios de la mansión Playboy. ¿Cómo ven la lupa? ¿La ven bien? No, así. Yo no los veo. Yo no veo nada. Pero está buena, me gusta. Hoy vamos a ver el caso de la mansión Playboy. Los secretos que se han ocultado en la mansión Playboy. Nosotros vamos a ver un par de videos. Uno de ellos es de Magnus Mephisto, que analiza bien el caso y es bastante completo y cuenta todo lo que fue de la vida del viejo dueño de Playboy, que es Hugh Laurie, Hugh no sé qué. Bueno, Hugh algo. Y habla del viejo dueño de Playboy, de las cosas que pasaban en la mansión de Playboy, de las denuncias que tuvo. Y hay un montón de cosas, como por ejemplo, lo que el viejo les exigía hacer a las mujeres que eran sus modelos. Lo que salió a la luz muchísimos años después. Todas las cosas que en la mansión se ocultaban y que después salieron a la luz. Bueno, hoy lo vamos a ver. Va a haber un video de Magnus Mephisto. Van a haber un par de videos más donde vamos a ver todo lo del caso. Y después lo vamos a analizar y lo vamos a debatir en el chat. Todos juntos, como siempre. El viejo era terrible zángano, y tuvo que ver incluso con lo de Jeffrey Epstein y todo. El viejo ese no era ningún santo. Ay, Dios. El viejo ese no era ningún santo. Viejo violín. Pero nunca vi nada de este caso, me llama la atención. En realidad es un caso muy llamativo. Es un caso muy llamativo porque... Yo te digo la verdad, yo ni siquiera sabía que existía la mansión Playboy. O sea, pensé que era como algo muy del show por las revistas. La verdad dije, bueno, por la revista Playboy donde están todas las mujeres y qué sé yo. Digo, bueno, se dice que hay una mansión, pero porque era una cuestión de show, digamos, de mediático, de prensa, de... Vamos a hacer que la gente crea que hay una mansión como una leyenda urbana, claro. Yo creía que era como una leyenda urbana. Yo jamás imaginé, hasta hace poco que vi estos videos para que podamos ver el caso, jamás imaginé que existía la mansión en serio y que en esa mansión en serio vivía ese viejo decrépito de 100 años con todas las conejitas Playboy. Eso es algo de verdad, no es ninguna leyenda urbana. Bueno... no es ninguna leyenda urbana, no es ningún mito, no es un mito de la internet. Es de verdad que vive ese viejo con todas las conejitas Playboy en la mansión. Pero bueno, además de lo que se puede suponer que pase ahí, pasaron un montón de cosas turbias. Y hay un montón de cosas turbias que sucedieron alrededor de este caso. Y bueno, eso es lo que vamos a analizar hoy. No les cuento más porque no quiero spoilear. Vamos a verlo en los videos y después lo debatimos todos juntos. Arranquemos por el video de Magnus, que es el más completo de todos, creo. A ver. The reason I think the mansion was very cult-like, looking back on it. Para. Esta debe ser una ex conejita Playboy, me parece. The reason I think the mansion was very cult-like, looking back on it, is because we were all kind of gaslit and expected to think of Hef as like this really good guy. And you started to feel like, oh, he's not what they say in the media. He's just a nice man. Another thing that reminds me of a cult is how it was so easy to get isolated from the outside world there. ¿Cuáles son las experiencias que debía atravesar una mujer para consagrarse como una destacada conejita de Playboy? ¿Qué escabrosos secretos salieron a la luz luego de que el fundador de tan icónica marca muriera? ¿Cómo fue que los abusos se lograron perpetuar a lo largo de tantas décadas?
Bueno, de eso vamos a hablar en este informe, de eso y de otras tantas No, pero a mí el cosas. viejo ni se las cogía, Ahora mismo, desde nuestro teléfono Olvídate. celular, podemos acceder a servicios como OnlyFans y encontrar todo tipo de contenido para adultos. Cualquiera puede ser estrella de su propia película XXX y ganar dinero con ello. Incluso no hace falta siquiera ir tan lejos. Con descubrir cómo volver monetizable los fetiches ajenos, ya es suficiente para que nuestras arcas virtuales no paren de crecer. Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en que los estímulos eróticos estaban limitados a espectáculos en vivo de muy dudosa reputación. Espectáculos ilegales en la mayoría de los casos que muchas veces no contemplaban el bienestar de quienes participaban en el mismo. El acceso a cierto material que se catalogaba como prohibido Amigo, era para lisa mí, y llanamente perdón, un lujo quiero decir algo. Para mí, posta, el viejo no se las cogía. Pero no porque no se le parara. A mí el viejo me da... Un momento, voy a fumar de mi pipa. Gracias. Para mí no era porque no se le paraba. Para mí el viejo era tipo un pervertido, pero de cabeza. Corte, como que las hacía hacer cosas y a él le gustaba ver... Pero también muy empresario, muy mentalidad de plata. De hecho es Playboy, cagado en guita. Para mí mucha mentalidad de empresario, mucha mentalidad de plata. Y como que el chabón para mí disfrutaba de que las hacía hacer cosas o las hacía vestirse de tal y tal manera. Pero no creo que de coger, ¿eh? No sé, no me da viejo de coger, me da viejo verde, viejo medio raro. De disfrutar del morbo, de que le gusta ver y no tocar. Me da de ese tipo de viejo, pero no sé, capaz me equivoqué. Muy pocos elegidos. Pero algo vino a romper con los tabús y Voy a sacó fumar de de la mi clandestinidad intereses que la moral Ahí no había estaba tan ocultado viejo. bajo la alfombra. Este punto de inflexión decisivo en lo que se refiere al entretenimiento sexual estuvo potenciado ni más ni menos que por una revista. Una revista que se ¡No! convirtió en todo No. Viejo que te mea encima, no. Viejo que le gusta que lo meen. No, viejo que te mea encima, no. Viejo que le gusta que lo meen a él y que, te digo más, le gusta que le pongan una correa de perro y lo hagan hacer de perrito y que lo lleven con la correa como un perrito. Porque la gente poderosa tiene esos morbos. Y este viejo era recontra poderoso y millonario. Y la gente poderosa tiene morbos de ser sumisos. No dominantes. Son dominantes en la vida real, pero su morbo es ser sometido. En general es así. un símbolo de su época. Una revista que presentaba las novedades de la industria automotriz de alta gama, relatos de escritores de renombre, guías de licores exóticos para exquisitos o entrevistas a actores de carácter. Sin embargo, no fue nada de esto lo que puso a esa revista en el podio de las más compradas por el público masculino, sino las sofisticadas sesiones fotográficas que había en su interior. Sesiones que mostraban a las divas del momento al desnudo, y esto dicho no de una manera metafórica. Tal fue el éxito de aquella revista que más temprano que tarde empezó a necesitar de un lugar físico propio, alejado de las oficinas de la redacción. Y así como Disney precisó de un parque de atracciones y de un castillo real para amplificar sus conceptos, esta revista estiró sus tentáculos y muchos de sus fundamentos se materializaron en una especie de búnker secreto. Esto me parece una locura. Hablamos de una guarida que sería el espejo definitivo de todo un imperio. ¿Qué es esto, boludo? Que exista la mansión Playboy, de verdad, me parece una locura. Es una mansión Playboy, amigo. Y mirá esto, dos conejitas con este viejo que... me parece como una locura. Que acabaría, como todos los imperios, en Qué una lindo espiral una de conejita, decadencia y ¿no? monstruosidades. Yo no me las cogería, pero porque no me gustan las mujeres. Pero qué lindo tener dos conejitas así, que te hagan la comida, que te hagan la cama, que te limpien la casa, vestidas así. O sea... Hoy, el lado oscuro de la mansión Playboy. Antes de comenzar me gustaría que me cuenten si tuvieron alguna vez el acceso a alguna revista Playboy y cómo fue que llegaron a esta, si alguien se la regaló, si la compraron, si la heredaron. Quiero leer sus historias con respecto a esta revista y también les dejo una pregunta.
A ver si saben cuál fue la primera famosa que apareció en la revista Playboy. Quiero leer sus comentarios aquí debajo. También los invito a dejar sugerencias para posibles futuros videos. Y les recuerdo que existe una versión sin censura, sin publicidad, 24 horas antes que el resto, para los miembros de este canal. Si se quieren unir a los miembros del Clan Mephisto, tienen que tocar el botón que dice unirse aquí debajo y elegir la membresía número 2 Maestro Oscuro. Bueno, ahora sí, comencemos. Abela Dancer. No, esa es otra. Pamela Anderson. No, es más viejo, boludo, que Pamela Anderson, ¿o no? ¿La elfa? Ay, fui yo. Sí. Uy, me reinteresa. En 1953, el primer número de Playboy salía al mercado como una respuesta desenfadada al puritanismo y los modelos encorsetados que los Estados Unidos promovían desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Ya quedaban atrás las estampas inocentes e idílicas de las ilustraciones de Norman Rockwell, plasmando una sociedad prolija, monógama y pudorosa. Es bien sabido que cada acción provoca una reacción de igual intensidad, pero en sentido opuesto. Y esto no es un simple refrán, se trata de la tercera ley de Newton y, como cualquiera puede comprobar, funciona igual de bien para la física como para la sociología. Tras años de imposiciones, ahora los americanos querían rock and roll, automóviles veloces y chicas alegres con faldas cortas. Por eso no es de extrañar que un producto como Playboy se ganara un lugar de privilegio en la cultura popular, primero en Norteamérica y más tarde en casi todo el planeta. La revista y todo su background creció y se extendió hasta conformar la Playboy Enterprises, Inc., que llegó a convertirse en una de las marcas más reconocidas a nivel internacional, comparable a verdaderos monstruos como Adidas o Coca-Cola. Pero, como es lógico, este imperio de las fantasías tenía un lado oscuro. Aunque ya había indicios de que algo no olía bien en la mansión Playboy, el real escándalo estalló en 2017, cuando el ya nonagenario magnate de las conejitas, Hugh Hefner, se despidió para siempre de las fiestas y las sábanas de seda. Para muchos, Hefner era algo así como un héroe de una época dorada, una época a la que muchos querían recordar como una especie de inocencia lúdica, pícara y sonriente. Está sepultado al lado de Marilyn Monroe. O sea, ¿ustedes vieron esa foto? Está sepultado al lado de Marilyn Monroe y lleno de besitos de conejita. Y una sola rosa, qué triste. 2017 murió el viejo ese. Yo pensé que estaba vivo, no sé por qué. 2017. Muchos querían recordar como una especie de inocencia lúdica, pícara y sonriente. Otros pronosticaban que tras la muerte del hombre todo iba a desmoronarse, y lo cierto es que algo de razón tenían. Tanta fue la coerción con la que este hombre impregnó a su entorno, que hubo que esperar a que ya no estuviera vivo para que las voces a las que había mandado a callar empezaran a ganar espacio. Fue entonces cuando se descubrió que esta mansión, que se vendía como el lugar de los sueños del goce, en realidad era una casa de las pesadillas. Pero no nos adelantemos. Antes de ir a los testimonios de las víctimas, de la gente que vivió en este lugar, es necesario que comencemos por el principio. Breve historia de un niño reprimido. El 9 de abril de 1926 nacería en Chicago quien le daría vida a uno de los conejos más icónicos de la cultura. Y no hablamos del creador de Roger Rabbit, mucho menos del creador de Bugs Bunny. Hablamos de un tal Hugh Hefner, que lejos de dedicarse a los dibujos animados, sería el cerebro tras un logo que hoy en día sigue despertando las más variadas opiniones. Hugh, que más tarde sería recordado por ostentar un elevadísimo estilo de vida, pasó sus primeros años en una situación más bien humilde. La Gran Depresión hacía estragos en el pueblo estadounidense y el niño se aislaba del gris entorno, refugiándose en cómics y películas de la época. Mientras los adultos hablaban de la difícil situación económica del país, él dejaba que su imaginación volara, soñaba con paisajes de fantasía e iba armando situaciones extrañas en su mente. Esta fascinación por crear mundos no era avalada por sus progenitores, que eran metodistas ortodoxos y no veían con buenos ojos que su pequeño desviara su atención de aprendizajes que consideraban más nobles. O sea que ya de chiquito le gustaban Imagínense esas su cosas. reacción cuando el pequeño, con un poco de curiosidad, les preguntó sobre el sexo. Quería saber un poco más sobre esto. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué hicieron? ¿Le evadieron la pregunta? ¿Le respondieron? ¿Qué sucedió? Básicamente lo que pasó fue que lo castigaron.
Entendiendo rápido que su hogar era tierra de prohibiciones, el joven, luego de servir en el ejército hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, estudió psicología en la Universidad de Illinois. Su plan, poder abrir su cabeza a nuevos horizontes. Y este detalle puede ser muy revelador, porque a la psicología acudió Hugh al momento de idear su concepto para la revista que lo haría famoso. Además, fue en base a intrincados y perversos juegos mentales que sostuvo su turbulenta vida privada. Su personalidad inquieta lo llevó a buscar modos de comunicar sus ideas a más y más personas, por lo que no tardó en demostrar un notable interés por el mundo editorial. Ingenioso a la hora de redactar, trabajó en la revista estudiantil Shaft, una publicación de corte humorístico. De a poco sobró evidencia de que su tema preferido era la sexualidad. En Shaft, sin ir más lejos, se podía ver atisbos de lo que luego sería la Playboy, como la presencia de una modelo en la portada y la descripción de ella escrita por Hefner, algo parecido a lo que luego llamó Playmate. Al mismo tiempo, el aspirante a gran empresario contrajo matrimonio con su primera esposa, Mildred Williams, la mujer con quien perdió su virginidad, según contaría él mismo. Al poco tiempo tuvieron 2 hijos. En apariencia eran una joven familia con un próspero futuro por delante. No obstante, Hugh sentía que estaba viviendo una farsa. Tenía un trabajo creativo, una mujer, niños, había cumplido con varias de las expectativas con las que lo habían criado. Pero aquello no lo terminaba de satisfacer. Entonces, en sus largas noches de insomnio, empezó a dar rienda suelta a un proyecto que hacía tiempo sobrevolaba sus pensamientos. Hef, como también se le conocía, tenía en mente una nueva revista, una publicación cargada de erotismo que buscaba convertir hasta el último de los sueños románticos de los caballeros en realidad. La idea de Hugh era clara: abrazar el más puro de los hedonismos y destronar esa idea pasada de moda que decía que el sexo debía ocurrir siempre dentro de los límites del matrimonio. Con estas premisas rondando sus más altas ambiciones y gracias al préstamo de amigos y familiares, dio puntapié a Playboy. Logró sacar un impactante primer número para el que se había reservado un genial as bajo la manga. Había comprado una fotografía de Marilyn Monroe, desnuda. Una imagen que había sido tomada antes del salto a la fama de la actriz. ¿Y qué hizo con ella? La utilizó como un desplegable central. Esta primera edición incluyó un editorial escrito por el propio Hefner, donde exponía la filosofía de su invención, una declaración de principios que puso de su lado a millones de hombres, porque no solo se trataba de mujeres voluptuosas, sino del apoyo a la libertad de expresión, del periodismo incisivo y serio y la literatura de alto nivel. Este primer número no tenía fecha, ya que Hefner pensaba que Playboy podía llegar a fracasar y nunca habría hecho un segundo número. Pero ya sabemos cómo terminó la historia. Y aquello no iba a acabar en esa anécdota, porque Playboy había llegado para quedarse. La excitante fórmula del éxito. Para 1960, Playboy y Hefner estaban en la cima. El imperio del hombre contaba entre sus inversiones con una cadena de clubes nocturnos, hoteles y casinos, y una legión de conejitas que amenizaban las veladas con orejas postizas, sugerentes prendas y medias negras. Pero la buena racha duró hasta los 70, cuando el camino ya había sido allanado y otras propuestas hicieron su entrada en el mercado. Propuestas mucho menos refinadas y un poco más explícitas, que aprovechaban el clima de la liberación para apostarlo todo por el material gráfico. Revistas como Hustler, fundada por el también legendario Larry Flint, salieron a disputarle a Playboy el monopolio del mercado masculino. Por otra parte, la industria del cine para adultos comenzaba a tener una llegada mucho más directa al público, y la declaración de principios hecha por Hefner en aquel primer número de Playboy comenzaba a quedar obsoleta. Como dirían hoy, demasiado texto. Pero no es fácil derribar a un gigante, y Playboy recogió el guante y extendió su línea comercial. Así, sin temor a probar nuevos caminos, claro, la marca salió a competir en el terreno del video, del cine y las nuevas tecnologías. Dicho con otras palabras, el conejito con el moño de gentleman se arremangó para dar batalla. A la par, Hugh comenzó a vivir en la mansión Playboy, que desde 1959 hasta 1974 se encontraba en Chicago. Posteriormente se trasladaría a sus coordenadas finales. Ubicada en Beverly Hills, la mansión de Hugh Hefner se convirtió en un emblema de fiestas y orgías por las 3 décadas siguientes. ¡No! Allí se daban cita a actrices, modelos, celebridades y artistas por igual. Se trataba de la meca de quienes buscaban contactos, todo tipo de excesos y, claro, conejitas.
Actualmente evaluada en 200 millones de No. dólares, de acuerdo con el sitio Mansion Global, la propiedad tiene alrededor de 1.360 metros cuadrados. Entre los lujos que contiene están un zoológico, una casa de juegos, piscinas y un bosque privado. Solo se podía especular con lo que allí dentro Un pasaba y se zoológico. decía de la mansión Playboy Zoofílicos. lo mismo que se dice de Las Vegas: lo que allí ocurría, allí quedaba. El morbo popular hizo el resto y las historias no tardaron en multiplicarse, tanto que nadie ya sabía diferenciar qué era verdad y qué inventado, generando una oportuna ambigüedad que en lugar de resultar peligrosa solo seducía más y más al público en general. En 1989, Heff contrajo matrimonio por segunda ocasión con Kimberly Conrad, una de sus conejitas. Tuvieron 2 hijos y vivieron juntos en la mansión. No obstante, en 1998 la pareja se separó. El hombre contrajo matrimonio una tercera vez en 2012 con la también conejita Playboy, Crystal Harris. Finalmente se convirtió en su viuda y más tarde en esta historia veremos el rol que terminó ocupando. Hugh terminó de encumbrarse como personaje de la cultura pop estadounidense cuando trabajó en un reality que lo seguía por el deslumbrante interior de su propiedad. El sujeto iba de acá para allá con su bata, mostrándose siempre despreocupado y preparado para entregarse a los más diversos placeres. Y hay que decirlo, para el hombre promedio de esa época, Hugh Hefner era alguien a quien admirar. Sin embargo, llegando el 2012, su revista y sus clubes nocturnos empezaron a recibir duras críticas por su visión misógina y discriminatoria. Con nuevas herramientas críticas, el mundo en que Playboy trataba a la mujer se puso bajo nuevas lupas y quedó claro que aquello sería el fin de toda una cosmovisión. Para ese momento, Hugh empezó a perfilar como una especie de villano Obvio, para muchos. le gustaba Un el hombre que pulgar, sabe las cosas que simbólicamente habrá había probado, rebajado a le las habrán mujeres hecho el orto con al un rol de cinturón, simples a todo al servidoras. viejo. Desde hacía tiempo se rumoreaba que el imperio de Hugh Hefner tenía un par de esqueletos escondidos en el closet, básicamente porque todos los imperios tienen un esqueleto. Las preguntas no se hicieron esperar. Entonces, ¿todo eso que durante tanto tiempo se había dicho podía ser cierto? ¿Cosas horribles ocurrían en sus dominios? Y otra vez las especulaciones, esta vez recargadas. Pero nadie se esperaba lo que sucedería luego del 27 de septiembre de 2017. Ese día el gran magnate murió a los 91 años por causas naturales. Fue entonces cuando por fin se supo todo el horror que las paredes de la mansión habían Yerba presenciado. mala nunca muere, Una vez más, 91 la años. realidad superaría la ficción y es así como nuestra historia vuelve al principio. Ventilando la mansión Playboy. Las famosas conejitas de Playboy eran la cara visible de la compañía, una suerte de mascotas de carne y hueso que paradójicamente se levantaban como una especie de emblema de la liberación femenina. Glamorosas, hermosas y mantando todas las miradas, daba la impresión de que ellas eran las verdaderas dueñas de la compañía. Y desde todos los rincones del mundo las candidatas se postulaban para ser parte de este ejército de bellezas de élite. Las ventajas aparentes de ser una conejita Playboy eran muchas. Fiestas, exposición mediática, la posibilidad de hacer contacto con agentes y ejecutivos de alto nivel en el mundo del espectáculo. Un primer paso para, con un poco de suerte, tener una oportunidad de ser la siguiente, Marilyn Monroe. La parte menos comentada era que en el mejor de los casos a lo que podía aspirar era a ser parte del harén personal de Hugh Hefner. En 2022, todos estos rumores, sumados a no pocas denuncias acumuladas a lo largo de 60 años, fueron organizados y puestos al descubierto en una serie documental titulada Los secretos de Playboy. Alexandra Dean, documental hay que quien ver. está a la cabeza de este proyecto documental que busca diseccionar la sórdida intimidad tras esta marca, recopiló testimonios de ex empleados, conejitas y personas del círculo cercano de Hefner. Avalada por las declaraciones de Crystal Hefner, la última esposa del empresario, la documentalista no dudó en mostrar, por primera vez, una imagen más real de lo que ocurría detrás de las puertas de la mansión más deseada del mundo. Si bien era evidente que el activo más importante de la compañía eran las mujeres, había algo que se mantenía por debajo del ojo de la prensa: las fiestas temáticas, que eran eventos y reuniones con personajes de nivel internacional y que incluían Este es servicios un de prostitución. traba. A mí no me... Estos dos son hombres. Este y este. Son trans. VIP. Lo Para tenebroso del inclusividad, asunto está es que el bien. consentimiento no siempre era una condición indispensable para la concreción del servicio.
Ya fuera por coacción, manipulación psicológica o incluso por la fuerza, los grandes peces gordos que acudían a las tierras de Hefner siempre se lograban salir con la suya. La letra pequeña de un contrato no escrito. Según sus allegados, Hugh Hefner no distinguía entre amigos y enemigos. Jennifer Saginor, hija de su mejor amigo que además era su médico personal, se crió en la mansión Playboy desde los 6 años. Para ella era como su segundo hogar y pudo ver de cerca a Hefner actuando de una manera que se acercaba más a la de un tirano embrutecido por el poder que a un tío bonachón. El aura de glamour que proyectaba la mansión atrajo, entre otras, a Holly Madison, una joven que en el año 2000 quiso ingresar a la plantilla de las conejitas, deslumbrada por figuras como Pamela Anderson y Anna Nicole Smith. De paso, si quieren saber más sobre Anna Nicole Smith, los invito a ver el video que está subido no en este canal, sino en mi otro canal que se llama El Día Que, y este video en particular se llama El Día que murió Anna Nicole Smith. Los invito a verlo, les voy a dejar un link para que lo vean y si no lo buscan ahí en el buscador de YouTube. Continuemos. Era sabido que Hefner tenía 5 o 6 novias a la vez, entre las que había una favorita. Este rol de niña mimada era un puesto muy codiciado y lleno de beneficios, pero también de una constante presión. Holly logró ocupar ese lugar durante 7 años y confirmó lo que otras, antes que ella, habían declarado. Hefner decidía cuándo y dónde podían hablar sus novias. Además, tenía para ellas una serie de reglas a seguir. Reglas que abarcaban desde el color de tintura que debían usar al control absoluto de sus rutinas. Hef decidía incluso qué tipo y color de esmalte de uñas debían colocarse y les prohibía terminantemente el labial rojo. Esto podía ser, como muchos han apuntado, una técnica de manipulación psicológica propia de un controlador compulsivo. Los rumores decían que Hefner no toleraba el labial rojo por razones misteriosas, y se tejió toda una serie de teorías alrededor de este hecho. Qué loco, pero la verdad parece ser mucho toleraba más el labial sencilla. rojo. El sujeto quería mostrarse en control de todo lo que hacía su negocio, dejando en claro que las mujeres que entraban a vivir bajo su techo eran simplemente mercancía. Una inversión que podía abandonarse sin un parpadeo si se salían del plan y se atrevían a cuestionar los dictados de su patriarca. Además, para los 2000, Hefner pasaba de los 70 años y su reino privado mostraba ya Eran signos todas rubias, de una ¿viste? patética decadencia. Las salas de la mansión habían sido decoradas por última vez en los 70 y desde entonces eran todas mantenían rubias? el mismo aspecto. Como diría una de las conejitas, parecía una película porno filmada en el set de James Bond. Pero si lo que ocurría dentro de la mansión era espeluznante, mucho peor era la estructura cuidadosamente articulada que se había construido alrededor para evitar que algo del horror trascendiera. Existía de hecho un equipo de limpieza dedicado a suprimir declaraciones, escándalos y noticias que sacaran a la luz las agresiones sufridas por las modelos y el personal femenino. Mujeres golpeadas, drogadas y abusadas e incluso secuestradas como esclavas sexuales durante días eran retiradas de circulación y convertidas en parias por la misma élite que se había servido violentamente de ellas. Tarde descubrían que sus historias estaban condenadas a desaparecer. Tenían a todo el mainstream y el jet set dispuestos a poner todos sus recursos para silenciarlas. Hugh Hefner había logrado levantar un entramado para sostener su poder y de esta manera poder cometer una serie ilimitada de abusos. Al abuelo perverso, oídos sordos. Tras la muerte de su esposo, Crystal Hefner dio varias entrevistas. Curiosamente, ella lo había defendido de todos los ataques y acusaciones anteriores, pero luego de que el magnate pasara a mejor vida, se decidió a cambiar su versión y a dejar testimonio de todo lo que vivió a lo largo de su matrimonio en la mansión Playboy. ¿Pero por qué este brusco cambio en sus declaraciones? Según la misma Crystal, con ayuda de la terapia psicológica, descubrió que había sido víctima de maltrato y de manipulación. Un dato no menor, Crystal conoció a Hugh Hefner cuando ella tenía 21 años y él, 81. Entre ¡No! las revelaciones de primera mano que la ex esposa de Hefner dio a la prensa, dijo que en la residencia se había impuesto un toque de queda a las 6 de la tarde. En este sentido, Hugh Hefner era metódico, bordeando lo maniático. La casa debía estar en calma para que él disfrutara de su cena, que era siempre la misma, sopa de pollo con queso. Luego se tumbaba Toda a la ver sus plata y películas cenaba sopa de favoritas. pollo con queso, qué Este horror. era un periodo de descanso para lo que vendría después, una intensa sesión de sexo grupal en la que todas las personas que habitaban en la mansión, excepto el personal de limpieza, estaba obligado a participar.
Según Crystal, en el fondo todo era una especie de ritual que Hefner organizaba para no sentir el paso del tiempo. Porque la verdad es que ya era un anciano y todos se apresuraban en complacerlo para mantener sus lugares en el negocio. De hecho, todas sus conejitas favoritas debían pasar por las orgías organizadas en la mansión como una especie de prueba para demostrar que eran dóciles y bien dispuestas. Crystal recordó la primera vez que se topó cara a cara con una de esas fiestas. Casi le resultó surrealista la cantidad de geles y juguetes sexuales que había por toda la habitación, repleta de espejos. Y eso sin hablar de la cantidad de drogas. Y también de la zoofilia, porque claro, esto se vuelve más y más turbio. ¿Vieron que les dije el zoológico? Un zoológico en la mansión Playboy. Había zoofilia, yo sabía. Una experiencia traumática con la que la mujer debió convivir durante años hasta que finalmente y tras la muerte de su esposo pudo tratarla en terapia. Creo que en realidad tenía síndrome de Estocolmo, resumió Crystal con congoja. Otros detalles fueron emergiendo por parte de otras favoritas de años anteriores, como la manía de Hefner por no usar protección y utilizar aceite para bebé como lubricante en sus encuentros íntimos. A pesar de que esto causó infecciones y problemas ginecológicos en sus compañeras y aún con una orden médica de por medio, él se negó a abandonar la práctica. Y siempre se salía con la suya. Contradecir a Hugh Hefner era un boleto de salida inmediato. Tampoco hizo caso a sus médicos cuando le advirtieron que estaba abusando de las famosas píldoras azules, el Viagra. Debido a esto padeció uno de los más conocidos efectos secundarios adversos. Perdió la audición de un lado. Ante el esperable "te lo dije" de sus allegados, él respondió que prefería 1000 veces quedarse sordo que renunciar al sexo. Y en eso quizás no hubiera habido nada de malo, excepto de que Hugh Hefner era un depredador inescrupuloso. No. En eso tenía razón el viejo igual, amigo. Y sí. Pero no solo las conejitas del harén de Hefner rompieron el silencio tras su muerte. Pero no, a ver Uno qué de viene sus ahora. mayordomos, que permaneció a su servicio y viviendo en la mansión durante 18 años, reafirmó lo que decían las declaraciones de todas las mujeres que vivieron y sufrieron el estricto régimen tras las puertas de Playboy. Brian Horowitz fue mayordomo de la casa desde 1997 hasta 2016. En una entrevista para el podcast Girl Next Level, habló además de las férreas directivas que había dentro de la casa con respecto a las relaciones entre el personal y las mujeres. Se consideraba que todas las modelos que vivían en la mansión eran novias de Hugh Hefner y estaban terminantemente prohibido que entablaran relaciones cercanas con el personal. Estas reglas, por supuesto, no siempre se cumplían y a espaldas del dueño de casa sucedieron una serie de aventuras de las que muchos guardaron el silencio. El glamour y los excesos suelen ir de la mano y basta con tener una regla a tiro para sentirse tentado a romperla. Hoy día, uno de los hijos de Hugh Hefner, Marston Hefner, que tiene 33 años, abrió una cuenta de OnlyFans donde comenzó a vender contenido íntimo propio. Heredero de una importante fortuna, muchos se preguntan con qué necesidad recurriría a una plataforma de contenido para adultos. Y la respuesta es, al menos extraña. Ocurre que Marston Hefner es fanático de Pokémon y lo que recauda en su perfil de OnlyFans lo destina a comprar productos de la franquicia. Considera que sus aficiones debe pagarlas él mismo con su dinero, y aunque está casado y su esposa no está muy a favor de la iniciativa de Marston, él continúa adelante. Curiosa decisión que el hijo de quien levantó un imperio vendiendo la sexualidad ajena decidiera vender su propia sexualidad para comprar unos juguetes inocentes. Por otra parte, Crystal Hefner decidió sobrellevar su pasado, ayudando a quienes no pueden hacerlo, y se inscribió en la universidad para obtener un título en psicología, mientras se desempeña como empresaria en el mundo de los NFTs. La historia y los secretos de la mansión Playboy han ocupado portadas y especiales televisivos. El escándalo se ha ido ramificando, pero también diluyendo con el tiempo. 6 años después de la muerte del hombre que decidió modelar el erotismo con sus propias reglas, mucha agua ha corrido bajo el puente. La herencia de Hugh Hefner se repartió entre sus 4 hijos y buena parte fue a parar a instituciones benéficas. Los 4 hijos fueron Que todo quede en una varones. especie de hermetismo parece responder a la misma lógica, por Hola, lo que todo Dani. quedó encubierto mientras el hombre estaba con vida. ¿Por qué sostenían todos tanta lealtad con este monstruo?
La respuesta no es muy compleja. Se descubrió que la mansión Playboy contaba con cientos de cámaras y micrófonos ocultos en sus habitaciones. Igual que ¿Qué Jeffrey significaba Epstein, esto? igual que P. Diddy, Que Hugh ¿se fue dieron durante cuenta? años el sabio guardián de los oscuros secretos de aquellas celebridades y personas de poder que acudían a su hogar para saciar sus deseos. ¿Entonces estuvo cruzada su impunidad con una serie de extorsiones? Bueno, no existen pruebas, pero tampoco dudas. El conejo ha muerto. El fundador de la revista Playboy vendió la mansión de Los Ángeles antes de morir, pero se le permitió seguir viviendo allí hasta su fallecimiento. Ahora, el famoso Palacio de las Fiestas está siendo refaccionado en su totalidad a medida que su nuevo dueño intenta que vuelva a un estado habitable. El lugar fue tomado por saqueadores cuando nadie vivía allí. De acuerdo con la revista US Magazine Globe, las habitaciones, incluso la de Hebb, fueron despojadas de cosas como juguetes sexuales, estatuas doradas, sábanas usadas y lencería. Se llevaron también obras de arte valiosas. Incluso aseguran fueron quitadas piezas de la mampostería a modo de recuerdo. Darren Metropoulos la compró en 2016 a $100 millones y simplemente la abandonó por un tiempo. Finalmente ahora, después de la gestión de algunos funcionarios de la ciudad para convertirla en un monumento histórico, ha accedido a restaurar la casa a su grandeza original. Lo correcto y lo incorrecto suelen relajarse con respecto a la época. Mientras que hoy mismo los límites están difusos y los discursos no son capaces de abarcar todas las facetas de un mismo fenómeno, el caso de la mansión Playboy nos hace reflexionar sobre el negocio que esconde el sexo y el rol que hombres y mujeres han mantenido en este negocio. También podríamos agregar que el poder, como se sabe, corrompe. Por ende, el poder absoluto corrompe absolutamente. Igual de sabidos que los dueños de los imperios siempre han tenido la tendencia a creerse dioses, al menos dentro de sus carísimas 4 paredes con piscina y solarium. Por su parte, Playboy Enterprises decidió cerrar la versión en papel de la revista en 2020. Ahora todo cambiará con su nueva plataforma centrada en el mecenazgo y los contenidos digitales. Playboy se transforma para adecuarse a los tiempos, como las tentaciones se transforman para adaptarse al mercado. ¿Hay algo de malo en explorar la sexualidad? Claro que no. Lo malo es que tras esto, las perversiones de la humanidad y el abuso de poder cambian de nombre y se siguen reproduciendo, como inocentes conejitos. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya Che, qué loco, ¿no? Encima, el viejo siempre tuvo la inclinación hacia lo sexual y hacia todo tipo de chiquito. Igual no entendí bien, no me quedó claro bien qué tipo de cosas pasaban gravísimas. O sea, sí, había un montón de abusos de... Ay, ¿para qué? Basta, Titán, ahí voy. Había un montón de abusos en el sentido de que las mujeres que vivían ahí, que eran las conejitas Playboy que él contrataba, no sé cuáles habrán sido los acuerdos monetarios y cuáles eran las reglas que tenían, tipo te pago lo que sea por hacer esto, esto y esto. Y no sé qué tan claras eran las reglas porque al final las terminaban sometiendo a cosas que les hacían mal. Como por ejemplo el uso de aceite de bebé o de objetos sexuales que les causaban infecciones vaginales, que hasta un médico le dijo tipo esto no lo hagas más porque las está dañando, y el viejo quería usarlo igual y no le importaba una mierda, y las mujeres también cedían, no sé si por realmente querer ceder o por una situación de poder. Me parece en ese caso que decirle que no a ese viejo podía ser peligroso. Además de que nada salía a la luz porque el viejo tenía toda la mansión llena de cámaras con las cuales usaba para extorsionar. Tipo, vos decís, tanto a las conejitas como a la gente, invitados famosos o gente importante que iba a la mansión. El mismo modus operandi que P. Diddy, que Jeffrey Epstein, de al tener todo grabado y tener pruebas de todo, si vos decís algo sobre esto o hablas de más sobre lo que pasa dentro de la mansión, bueno, acordate que yo tengo videos tuyos de todo. Y utilizaba las cámaras de seguridad como un método de extorsión, igual que Jeffrey Epstein.
Lo de la zoofilia, que no se aclaró igual bien quién era, qué era lo que hacían con la zoofilia, pero sí, había abuso de animales, abuso de mujeres. Después hay otro que es las reglas estrictas que las exnovias de Hugh Hefner debían seguir y los secretos del dormitorio. Por ejemplo, reglas estrictas que las novias debían seguir. Nada de fraternizar. Por ejemplo, dice toque de queda estricto. Nada de pelo castaño y absolutamente nada de labial rojo. No sé por qué lo del labial rojo. Las exnovias de Hugh Hefner vivían gratis en la mansión Playboy, pero eso no significa que no pagaran un precio. O sea, La vida no les en la pagaban un sueldo, solo vivían gratis en la mansión Playboy. O sea, el pago era que vivían en la mansión Playboy y eran conejitas. No es que les pagaban como un laburo. Vivían ahí. La mansión Playboy venía acompañada de estrictas normas, incluido un toque de queda que comenzaba muy temprano. Aunque a veces se veía a Hugh Hefner y a sus muchas novias por la ciudad, cuando ellas no estaban con Hef, tenían que estar en casa a una hora específica. Una de las antiguas novias de Hefner, Isabella St. James, declaró a Fox News Digital: teníamos que estar en casa a las 9 de la noche. Hef no quería que las chicas salieran de fiesta sin él. Supongo que no quería que tuviéramos la oportunidad de ser infieles. Claro, el viejo quería que estén solo con él y con nadie más. O sea, a las 9 de la noche tenían que estar en la casa porque no quería que se fueran de fiesta. Si andaban por la ciudad o andaban de fiesta, tenía que ser sí o sí con él. En el 2021, Jenna Bentley, otra de las exnovias de Hefner, se sinceró sobre su experiencia en la mansión Playboy durante una entrevista con Jam Press, diciendo: no era como si estuviéramos prisioneras, aunque si te saltabas el toque de queda dormías en el césped. Eran muy estrictos al respecto. Ay, los hacían dormir nadie les afuera si no hacían caso. Sorprenderá que las novias de Hugh Hefner tuvieran que participar en sesiones semanales de sexo en grupo con el magnate de los medios de comunicación. Aunque los recuerdos varían en cuanto a lo que sucedió en estos momentos asco no tan cogerte a ese íntimos, viejo, algunas de boludo. sus ex se abrieron sobre la experiencia. Durante una entrevista del 2015 con BuzzFeed News, Holly Madison reveló: siempre era los miércoles y los viernes después del club. Siempre era exactamente lo mismo porque así es como le gusta vivir su vida. Según Holly, todas las novias de Hefner estaban obligadas Claro, si no a participar. querías, le importa una Explicó que mierda. sabían que era una especie de requisito, entre comillas, para vivir ahí, y me pareció que tenía un aire de tarea. Durante un episodio de la serie Secrets of Playboy de A&E, Isabella St. James describió lo que ocurría durante el periodo previo a las relaciones sexuales. Girls all shower, take a bath. Todas las chicas and se people sit on duchan this o se bed bañan. Todas las chicas se duchan o se bañan y la gente se sienta en su cama. Luego él se fumaba un porro He would smoke a joint and girls would pop y las chicas descorchaban botellas de champagne y pedían comida. champagne bottles and order food. Zoe Gregory afirmó que Hefner tomaba Viagra antes de tener relaciones Claro, sexuales. el viejo tomaba Viagra desde joven. Cuerdas atadas. Pero cobrar esa paga no era tan glamuroso como parece. En sus memorias, las novias de Hugh Hefner vivían gratis en la mansión Playboy y recibían una asignación semanal, pero cobrar esa les paga no pagaban. era tan glamuroso como parece. En sus memorias, Bunny Tales, Behind Closed Doors at the Playboy Mansion, Isabella St. James se sincera sobre cómo se sentía realmente al recibir dinero de Hefner. Teníamos que ir a la habitación de Hef, esperar a que recogiera la caca de perro de la alfombra y luego pedir nuestra paga. Todos odiábamos este proceso. Games have always been a major part of what I'm all about. Según Isabella, la denigrante experiencia de cobrar su asignación venía acompañada de críticas del dueño de la revista, algo así como una evaluación de rendimiento. También explicó en sus memorias ¡Ay, que viejo Hef rata! Le dolía pagarles. Les pagaba y encima les hacía juntar la caca y las cagaba. Te pido, tipo, toma tu plata, puta de mierda. Toma tu plata, pero escúchame lo que te digo. Rendiste para el orto, sos una mierda. Toma tu plata, nada, tómatelas, patada en el orto. Así les pagaba, boludo. siempre aprovechaba la ocasión para sacar a relucir cualquier cosa que no le gustara de la relación. La mayoría de las quejas se referían un a la falta de manipulador, armonía amigo, entre era un las amigas controlador o y la un falta de manipulador y un participación sexual narcisista. en las fiestas que organizaba en su dormitorio. Y agregó: si estábamos fuera de la ciudad por cualquier motivo y nos perdíamos una de sus noches oficiales de salir, no quería darnos la paga, la utilizaba como arma. Al parecer, el difunto magnate de Playboy disfrutaba teniendo a sus novias completamente en Claro, deuda ¿no? con- Porque uno dice, ¿cómo haces para tener todo tan bajo control? Digo, una sola persona, este magnate de la revista Playboy,
una sola persona, un magnate, una mansión llena de conejitas, de empleados de limpieza, de empleados de jardinería, de empleados de su esposa, ¿no? ¿Cómo controlás todo vos solo? Y claro, con extorsión y manipulación. Y claro, digo, ¿cómo hacía que todos hagan lo que él quería? Porque claro, yo supongo que sí. A ver, si a 100 personas vos le decís, bueno, chicas, a ver, 100 personas. Chicas, escúchenme. Los miércoles y viernes, orgía general. Así que antes de las 9 de la noche se bañan, se arreglan, se perfuman, no se ponen labial rojo. Vienen todas, se sientan en mi cama, piden comida, descorchan un champán y después orgía grupal. Miércoles y viernes a las 9, todas. Todos los días que no vayamos de fiesta, después de las 9 no salen. En las orgías tienen que participar todas muchísimo. No pueden salir con nadie del personal de la mansión. Claro, vos le decís eso a 100 personas y no hay chance que las 100 personas te respeten lo que decís. No hay chance. O sea, van a haber 20 que lo respeten tal cual porque sí, porque les pintó, y van a haber 80 que no lo van a respetar. Entonces, ¿cómo se asesoraba el chabón de que toda esa gente lo respete? Y con extorsión, con las cámaras, con el sueldo, no te pago, te cago a pedos, te hago hacer cosas que no te gustan, te mando a dormir al patio cagada de frío. Claro, con todo este tipo de extorsión y manipulación y abuso, hacía que todas esas personas le hagan caso. Pero si no, no hay chance que tanta gente te haga caso solo porque sí, porque es tu casa. No. Él, asegurándose de que dependieran económicamente de él y no tuvieran más remedio que aceptar sus críticas verbales. Seguramente te habrás dado cuenta de que todas las novias de Hugh Hefner se parecen, sobre todo en lo que se refiere al color de su pelo. Did you come Todas in with rubias, this color? ¿viste? Because you all have the same kind of blonde hair. Y según las ex de Hefner, hay una razón por la que todas sus compañeras son rubias. Durante una aparición en el podcast Power, Hugh Hefner, en el 2021, Holly Madison lo confirmó. Se esperaba que tuvieras un aspecto determinado, obviamente tenías que tener el pelo rubio. Además de tener el pelo a juego, Hefner también tenía altas y caras expectativas para el vestuario de sus novias. Madison dijo, te daba $1,000 a la semana que se suponía que era una asignación para ropa. There was an account of trashy lingerie. En su libro del 2015, Down the Rabbit Hole, Curious Adventures and Cautionary Tales of a Former Playboy Bunny, Holly dijo que Hefner sería malo si no le gustaba el corte de pelo de alguien. Después de cortarse su larga melena rubia en un bonito corte recto, ella misma recibió la ira de Hef. I came back with short hair and he flipped out on me and he was Me hacía screaming parecer at me vieja and said serie it made me barata. look old, hard and cheap. Claro, Ok. viejo hijo de puta. La mina se cortó el pelo y chan. Parece una vieja barata, puta barata. Ella Igual estaba tenía contenta con razón. su nuevo estilo. Las palabras de Hefner la persiguieron durante años, demostrando cuánto control tenía sobre sus novias. Desde la muerte de Hugh Hefner en septiembre del 2017, sus exnovias comenzaron a compartir sus experiencias con el dueño de Playboy, y eso incluye el uso de acuerdos de confidencialidad. En el mundo de las celebridades, la firma de estos acuerdos es bastante común, y Hefner se aseguró de que todas las mujeres de la mansión Playboy lo hubieran firmado mientras salían con él, y no solo se referían a su propio comportamiento. Durante una entrevista con Jam Press, la ex de Hefner, Jenna Bentley, afirmó: tuve que firmar un acuerdo de confidencialidad muy estricto, y por eso no puedo hablar de quién tuvo relaciones sexuales en la mansión, pero vi a muchos famosos practicar sexo allí y yo también participé en muchas de ellas. Cuando Holly Madison ¿quiénes publicó sus habrán memorias, ido, no? Down the Rabbit Hole, en el 2015, Asquith se sugirió filtre, que podía que se ser tan filtre. sincera porque no había firmado un acuerdo mientras salía con Hefner, pero Radar informó que Holly de hecho había firmado un acuerdo de confidencialidad, lo que significa que lo había roto al escribir sobre sus experiencias en Playboy. De hecho, muchas de las ex de Hefner decidieron que valía la pena romper sus acuerdos de confidencialidad tras su muerte, en un intento de compartir la verdad de lo que realmente ocurría entre bastidores en la mansión. Hugh Hefner solía tener varias novias a la vez, pero sus compañeras no gozaban del mismo privilegio. De hecho, una de las normas más estrictas de él era que sus novias debían serle completamente fieles, incluso cuando se acostaba con varias personas. At the present time, there are 7 girlfriends, but it's an ongoing relationship. En sus memorias, Holly Madison lo confirmó. Mientras Jeff podía salir con toda una hermandad llena de chicas, nosotras debíamos permanecer totalmente leales. Pero durante su aparición en el podcast Power Hugh Hefner, Holly declaró: no se te permitía salir con otros chicos, cosa que a mí también me parecía bien, porque no estaba interesada en salir con nadie en ese momento de mi vida.
Jenna Bentley bestia, también ay, señaló Dios. la estricta regla de nada de novios durante su entrevista con Jam Press, diciendo: También se ve que es "Incluso una una regla salida ser media pelotuda, ¿no? Para entrar en la mansión de 1000 amores, con todo el respeto del mundo. con chicos era una patada inmediata". Can you have boyfriends at all? You're not allowed Half to. is our boyfriend. We don't want to be with anybody else. Así que parece ser cierto que Hefner era posesivo cuando se trataba de sus novias, y aunque se le permitía salir con varias personas a la vez, sus parejas, sin importar cuántas fueran en un momento dado, estaban obligadas a ser mujeres de un solo hombre. Mudarse a la mansión Playboy conllevaba una larga lista de normas, desde el color de pelo hasta el toque de queda, pero también significaba que las novias debían renunciar a sus anteriores lugares de residencia. Durante su aparición en el podcast Power Hugh Hefner en el 2021, Holly Madison explicó: "No se te permitía tener un apartamento propio, y mientras yo vivía allí, había algunas mujeres que sí lo tenían, solo que se lo ocultaban a él. Por supuesto, Claro, porque él quería que dependieran de él económicamente, en la casa, en todo, porque es la manera de, bueno, no se van a poder ir porque no tienen a dónde irse. no tener que preocuparse por el alquiler en Los Ángeles, que no es barato, tenía sus ventajas". En sus memorias Down the Rabbit Hole, Holly habla de la sensación de riqueza que experimentó cuando se mudó a la mansión. ¿De quién era mi vida? Jets privados, hoteles de lujo. El mes pasado apenas llegaba para pagar el alquiler de un apartamento de compartido. Aunque el hecho de que a las novias de Hefner no se les permitiera tener su propio apartamento fuera de la mansión Playboy sugiere que estaban atadas a un modo de vida muy particular mientras vivían allí, para bien o para mal. La mansión Playboy, con sus 29 habitaciones y su infame gruta, contaba con un numeroso personal para atender a Hugh Hefner, sus novias y sus amigos, aunque cuando se trataba del personal, se advertía a las novias de Hefner que se mantuvieran alejadas. Isabella St. James dijo a Fox News Digital: "No te podías mezclar con el personal, no debías salir con los mayordomos". Así que Hefner mantenía a sus novias separadas de sus empleados. Holly Madison confirmó la regla de no mezclarse con el personal en Down the Rabbit Hole, escribiendo: "A las chicas no se les permitía fraternizar con el personal a menos que fuera absolutamente necesario. Esta norma no debía tomarse a la ligera. Hef perdía los estribos y descubría a una de nosotras hablando con alguien del equipo de servicio". Viejo, En cuanto a por qué perro Hefner viejo. era aparentemente tan estricto con esta regla en particular, Holly dijo que según los rumores, su ex esposa se acostó una vez con un miembro del personal. Un poco de historia de la mansión Playboy que Hef no quería que se repitiera. Aunque nunca se sabrá la verdad sobre qué había detrás de las normas de Hefner, sus novias tenían cuidado con quien hacían amistad mientras vivían en la mansión, fuera cual fuera el motivo. Por si no hubiera ya suficientes normas impuestas por Hugh Hefner en la mansión Playboy, las novias del difunto magnate tenían terminantemente prohibido consumir drogas, aunque esta norma se incumplía con regularidad. En sus memorias, Holly escribió: "El clima dentro de la mansión era tóxico. Yo no participaba en los encuentros de cocaína, ni en los novios secundarios, ni en todos sus descabellados planes para ganar dinero que violaban directamente las normas de la casa de Hef". Aunque en el programa Secret of Playboy de A&E, otra exnovia de Hefner sugirió que el fundador de la revista consumía drogas duras de vez en cuando. Hef fingía que no consumía drogas duras en la mansión, pero era mentira. It was such a seduction, No. and the men knew this, that they could get girls to do just about anything they wanted if they gave them a Quaalude. En Secret of Playboy, Holly también Quaalude? afirmó que Hefner le ofreció Quaaludes cuando salieron juntos por primera vez, pero una vez ¿Qué que es Quaalude? ella o cualquiera de las otras Playmates se mudó a la mansión, la cosa cambió. A algunos les sorprenderá saber que Hugh Hefner insistió en pasar el día de Navidad con todas sus novias en la mansión Playboy. Si alguna de las mujeres tenía compromisos familiares, tenía que asegurarse de estar de vuelta en la mansión para la fiesta allí. En sus memorias, Madison explicaba: "Las novias tenían días libres antes o después de las fiestas para visitar a familiares y amigos, pero no había excepciones para el día en sí". Hefner era excelente al dar regalos, por lo que sus novias, al parecer, esperaban con impaciencia las fiestas a pesar de todas las normas. Según Holly, esa era la única regla de la casa que a nadie parecía importarle, porque la Navidad era cuando Hef era más generoso con sus novias. Millions and millions and millions. Like I thought thousands, millions, a billion and one present. Claro. Hefner también ¿Qué daba a crees sus de novias ella? un gran presupuesto para gastar en regalos para ellas, aunque sin duda hubo momentos difíciles e incluso molestos en la mansión Playboy. Para alguna de las chicas, la Navidad fue una historia totalmente diferente. Hef is a kid at heart. He loves it. He loves Christmas. Al igual que a Hugh Hefner no le gustaba el pelo corto e insistía en que todas sus novias fueran rubias, también se dice que odiaba el labial rojo. En sus memorias, Holly Madison escribió: "Entre las muchas reglas tácitas de la mansión, la del labial rojo era una de las más notorias. No estoy exagerando. Hef despreciaba absolutamente el pintalabios rojo y no permitía que sus novias lo llevaran".
Holly incluso afirmó haber experimentado en carne propia la ira de Hefner cuando se pintó los labios de rojo tras su desafortunada decisión de llevar el pelo rubio corto. Tras criticar su peinado, Hefner le dio una orden: no vuelvas a pintarte los labios de rojo. Hef se tomaba muy en serio sus normas. Puede que pareciera glamurosa y excitante, pero la vida en la mansión Playboy venía acompañada de toda una serie de normas, muchas de las cuales nos parecen desafiantes, angustiosas e incluso abusivas a los que estamos fuera. Afortunadamente, desde la muerte de Hefner, sus antiguas novias están empezando a decir la verdad y a contar sus historias con sus propias palabras, ofreciéndonos a los demás una mirada sincera sobre lo que sucedía tras bastidores. No, amigo, o sea, las cosas que habrán pasado ahí. Ay, ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan? Encima había zoofilia, todo ahí. Me sorprende que no haya trata de personas. O sea, acá tiro la derecha. Me sorprende que no haya trata de personas o menores. Porque de menores no se dijo nada. Vieron que siempre en todo lo que es Hollywood, personas millonarias, personas turbias, círculos de poder. Vieron que en todo lo que es Hollywood siempre pedófilos, siempre. Me sorprende que no se haya sabido nada de menores y eso. Para mí no se sabe, había de todo. O no sé si para mí o no se sabe todo. Pasa que no sé si no se sabe todo, porque había cámaras en todos lados y al estar el muerto, la policía no investigó. Hay muchísimos, sí, de hecho las conejitas Playboy lo confirmaron, había muchísimos famosos en esa época. Ellas dicen, muchísimas celebridades y muchísimos famosos iban a la casa de las conejitas Playboy, a las orgías. Y ellas participaban en orgías con un montón de famosos, pero al firmar el contrato de confidencialidad no pueden ni decir quién es. Pero capaz en algún momento se filtre qué famosos iban a la mansión Playboy. No sé, ojalá se filtre, pero de chusma nomás, de chusma. Mirá, si fuese que el chabón solamente era rompebola, exigente, siendo todas las conejitas mayores de edad y que estén ahí por su voluntad, sería una cosa, ¿no? Digo, o sea, me parece que son mujeres que... Ay, Dios. Ay, no, casi digo algo terrible, pero es como que no... Es como que ellas te cuentan, tipo, no, porque a Jeff los miércoles y los viernes les encantan las orgías, entonces nosotras todas nos bañamos para que él esté contento para hacer... Y tipo, ¿qué tenés en la cabeza? Caca, boluda, ¿qué te pasa? Pero bien, o sea, supongo que las mujeres... Pasa que no se sabe tanto del tema en realidad. Pero para mí las mujeres eran víctimas, amigo. Porque fíjate lo que dijo la rubia, que el mes pasado no tenía ni cómo pagar el alquiler y al mes siguiente estaba viviendo en la mansión. Entonces, para mí eran víctimas. Porque el chabón me dijo que, a ver, si la mayoría de las mujeres, si la mayoría de las conejitas Playboy eran mujeres que venían de bajos recursos, que les prometían una cosa y hacían otra, después las cortaban de todas sus libertades, no las dejaban ni salir de fiesta, ni tener novio, ni ir a visitar a la familia cuando querían, ni nada. Y es bastante turbio, ¿entendés? Porque si vos me decís que tenés un harem, ¿no? Pero le das total libertad, bueno. O sea, no libertinaje porque es tu mansión, ponele, pero bueno, o sea, es como... Si yo tuviese un harem, ponele, de 100 hombres, ¿no? De repente la elfa la pega, se hace millonaria, se va a vivir a una mansión, la mansión Rivendell, la mansión élfica. Me voy a vivir a una mansión de la concha de la lora blanca y dorada y me traigo un harem de hombres. Y de repente tengo un harem de 100 hombres. Como que... A mí no me daría como exigirles, mira, cortate el pelo así, cortate el pelo así, te doy plata para que te compres este tipo de ropa. Me llega a venir con otra ropa y les digo, ay, te queda horrible, eso es un espanto, pareces un viejo de mierda, puto barato. Tipo, no. O no, Navidad no puedes ir a ver a tu familia. Navidad a la noche tenés que estar acá conmigo, sí o sí. Si no, no te pago. O si no, no sos más, dormís en el patio. Como que a mí no me saldría, o sea, así, tipo, yo... Sí, no, les daría total libertad de hacer lo que quieran. Pero... Pues tengo un pero también. Tengo un pero. A ver, si yo te pago y vos estás en mi mansión, mi amor,
Esos 100 hombres son míos. Míos. Yo haría lo mismo que Jeff. Yo mismo que Jeff. No pueden tener novia, no puede estar con otra mujer, no se pueden ir de fiesta sin mí. Lo siento. Todo lo demás lo puedes hacer. Todo lo demás, pero toda la libertad del mundo. Dormite a la hora que quieras. Anda a hacer lo que se te cante el orto. Tenete otra casa. Alquilate tu departamento. Haz lo que quieras. Pero no puedes tener otra novia. No puedes irte de fiesta sin mí. Y si yo ese día, ¿no? Los quiero a todos. Que no me falte uno, pues si no, ¿para qué están acá? ¿Qué están acá? Es un viva la pepa, les pago ¿Está mal? Claro, son todos míos, amor, son todos míos. No quiero que tengan novia, no quiero que estén con nadie. Sos el viejo, no, pero porque yo los haría elegir, ¿entendés? Tipo, si están dispuestos a estar conmigo, o sea, ponele, no soy el viejo, chicos. Yo tengo un harén de 100 hombres. Oliver, ¿qué haces? Yo tengo un harén de 100 hombres. Les pago. Viven en mi mansión Rivendell. Y todo. ¿No? Ponele que esos 100, no sé, elija 20 sean como mis novios, como Jeff. Tengo 20 novios. Bueno, esos 20 novios no pueden tener otra novia, no pueden salir de fiesta sin mí. No pueden serme infiel. Los otros 80, bueno, que se cojan entre ellos, que estén con el personal, que hagan lo que quieran. No voy a estar controlando todo. Pero esos 20 del harén que elegí como novios, primero les preguntaría, tipo, ¿querés ser mi novio? Pero mirá que siendo mi novio implica esto. Me tenés que ser 100% fiel, no puedes salir de fiesta sin mí. Y no puedes estar con nadie más que no sea yo. Implica eso. Si no querés serlo, bueno, no pasa nada. Hacete con los otros 80 del harén y haz lo que quieras. Si querés andate, tipo, no obligaría a nadie, no extorsionaría a nadie para que haga lo que yo quiero. Pero si ellos eligen, yo pongo mis reglas también. Está perfecto, chicos. Y si yo de repente... tenemos una alfombra roja. Tenemos la alfombra roja y yo quiero ir con mis 20 novios. Ese día tienen que estar mis 20 novios. Y si yo de repente, un martes, de repente un viernes, estoy ovulando y quiero una orgía y quiero que estén los 100, tienen que estar los 100. Pues si no, ¿para qué están acá? Váyanse a su casa si no quieren. Soy el viejo. No, pero el viejo no. Porque el viejo era un violín, un zoofílico, un abusador, un controlador, un manipulador y un extorsionador. Porque el viejo agarraba mujeres de bajos recursos, no las dejaba tener su alquiler, no las dejaba tener su casa, corte. Básicamente no las obligaba, pero las ponía en una situación de vulnerabilidad en la que a las chicas no les quede otra que quedarse en la mansión con él y hacer todo lo que él quería y decía, porque si no, las ultrajaba, las rebajaba, no les pagaba y encima no se podían ir porque no las dejaba alquilar ni tener un hogar. O sea, las chicas no es que elegían estar con él. Algunas seguramente sí, chicos. Algunas de las conejitas Playboy seguramente estaban re contentas con esa vida y era como, bueno, prefiero estar acá que en otro lado. Y hay gente que, bueno, nace para eso, nace para ser una conejita Playboy y ya está. Seguramente había muchas que sí querían estar ahí y estar re bien, pero también seguro había muchísimas otras que un montón de situaciones las habrán recontra traumatizado, les habrá hecho re mal y el chabón las manipulaba y las extorsionaba tanto que terminaban haciendo un montón de cosas contra su voluntad. Que el chabón está bien, no te ponía un arma en la cabeza y te decía venía a la orgía, pero te hacía un montón de otras cosas indirectas de manipulación para que vos, quieras o no quieras, termines haciendo todo lo que él quería. Chicos, ¿por qué? A ver, ¿quién carajo quiere que te cojan con aceite de bebé para que después te agarre una infección urinaria? Ninguna mujer en la faz mundial. Nadie va a querer coger con aceite de bebé y después tener una infección vaginal con hongos un mes y tener que ir al médico y ponerte óvulos todos los días. Nadie quiere eso y sin embargo lo hacían porque el chabón era un extorsionador. Yo no haría eso. Yo le diría que... ¿Qué lubricante te querés poner, amor? Elegí el que vos quieras, amor, sorprendeme, amor. Así diría yo. Yo no sería el viejo ese. Yo no soy el viejo ese, no. Pero sí tendría una mansión con un harem de 100 hombres. Qué lindo. Irme a dormir, ay, chicos, tengo frío, vengan todos. Y dormir así, no coger, pero dormir así. Tipo, sí, qué lindo. Me siento un dálmata, sí.
de todos los países, corte para todos los colores. Va, no sé. O todos nigerianos. Como al viejo le gustaba, tipo, todas rubias. ¿Viste que al viejo le gustaban todas rubias de pelo largo? Ay. Como yo. Como al viejo le gustaban todas rubias de pelo largo, yo elegiría a todos nigerianos. Nigerianos de largo. Ay, tienen que estar fit todos. No, como que ponele, a ver, elegiría tipo, ponele 100, ¿no? Son 100, elegiría 60 nigerianos de todo tipo, o así de países de África. Elegiría 10 afroamericanos, tipo de los que juegan, ¿viste? Los que juegan LeBron y todos esos que juegan básquet. Elegiría 10 afroamericanos y después haría con los que restan, haría un popurrí, algún rubiecito, algún colorado, ¿por qué no? Tipo exótico, algún morocho latino, un par de colombianos, un par de caribeños de Puerto Rico, un Justin quiero, un rubiecito ahí, carilindo quiero también. Un día capaz que me pinta rubiecito carilindo, otro día me pinta un caribeño, que me venga un colombiano a hablar con ese acento, otro día capaz que me pinta un nigeriano, y yo saldría a todos lados con mis 20 novios. Sí. Alfombra roja, yo entro yo toda diva y mis 20 novios. Pero sin todo lo turbio que tiene este chavo. Porque a veces estamos hablando de otra cosa y no estamos analizando el caso. Este viejo era un enfermo psicópata, chicos. Y menos mal que se murió de viejo porque si no estaría preso. Pues si las conejitas hablaran, si las paredes de esa mansión hablaran, estaría preso. Cadena perpetua y muerte. Como P. Diddy y como Jeffrey Epstein. Porque vienen por lo mismo. Y no sabemos qué clase de zoofilia había en esa mansión. Y no sabemos si había menores, si había trata o qué carajo había. Pero, mira, no pongo las manos en el fuego por este viejo psicópata ni en pedo. Seguro que cosas turbias había. Porque por algo había cámaras y por algo con las cámaras extorsionaba a la gente que iba a la mansión y hacía acuerdos de confidencialidad recontra estrictos. ¿Por qué? Porque había un montón de cosas que ocultar. Un montón de cosas ilegales, por sobre todas las cosas. Claro, 20 juegan en primeros, los 80 están de reserva. Claro, obvio, sí. Claro. Claro, claro. No, mexicanos no. Elba, ¿tú salís ahí con mexicanos? No, mexicanos no, amor. No me gustan los mexicanos, amor. Igual los amo. Para mí no está lo mismo que Didi. No, porque de Didi se descubrieron un montón de cosas. De Didi se descubrieron un montón de cosas. No así de la mansión Playboy, no es lo mismo. Pero se descubrieron. ¿Cuántas cosas no debemos saber? Claro, la industria porno es la peor. Es la más turbia. Vos me decís, millonario, con total impunidad, industria porno, Hollywood, y 2 más 2 son 4. Si bien no se descubrió todo, deben haber un montón de cosas recontra turbias que todavía no sabemos. Pero bueno, lo que sí sabemos es que el viejo era un psicópata. Un psicópata y un delincuente. Debería ir preso, pero está muerto. Y además, qué industria, más allá de todo el caso y todo, qué industria machista, ¿no? O sea, ni siquiera cuando surgió el feminismo pudo frenar lo que era la mansión Playboy. Porque es lo más machista que puede existir. Y pone en un lugar a la mujer de cosificación y de objeto. Y después decimos, ay, ¿por qué a las mujeres nos pasan tal y tal cosa? ¿Y por qué nos tratan así? ¿Por qué nos ven así? Y bueno, porque venimos de una cultura de hace décadas ultra machista que hace ver a la mujer como un objeto y total a la mujer le gusta. Vos te pensás que a esa conejita no le gustaba. Si le pagaba, vivían en una mansión, ganaban millones. Lo único que tenían que hacer era cogerse al viejo. Si total a ella les gusta. Eso es lo que pensamos. Pero esa no es la realidad, no es así. Como te digo, alguna que otra seguro.
un porcentaje de esas chicas seguro, pero el mayor porcentaje te aseguro que no. El mayor porcentaje seguro vienen de situaciones recontra vulnerables y mediante extorsiones y un montón de cosas estaban ahí. Después que no lo sepan ver, que no lo puedan expresar, que no lo puedan contar, o incluso que crean esa misma mentira, ya no lo sé, pero bueno. La mayoría eran de bajos recursos, claro. Pero bueno, viste, es como que no sé, para mí era un viejo de mierda que si no murió tendría que ir preso. Porque habrá, si esas paredes hablaran, habrá más de un delito. Chico, zoofílico el viejo. Cuando apareció el zoológico en la mansión, yo que les dije, acá zoofilia, de todo había. Y hablando de zoofilia, pedo también, seguro. No se sabe, no se dijo nada, no está comprobado, pero seguro, boludo. No, lo de estaban ahí por voluntad propia es una estupidez. Bulco, leí el comentario, pero la verdad ni siquiera me detengo a razonar lo que dijo, pero me parece una estupidez. Decir que estaban ahí por voluntad propia me parece una idiotez, entonces ni siquiera lo voy a razonar. La gente inteligente se da cuenta. ¡Ay, la gente inteligente! No, bueno, la gente con 2 neuronas en la cabeza se da cuenta que el término voluntad propia es muy relativo, porque cuando traes a una mujer de una situación vulnerable, le vendes un cuento de hadas que termina siendo otra cosa y en el medio hay extorsiones, abuso y manipulación, voluntad propia es medio pelotudo. Pero bueno, ni siquiera me detengo a explicar. No, que el viejo vivió como quiso, el viejo vivió como quiso. Eso no lo niega nadie. El viejo vivió como quiso. Vivió en una mansión llena de conejitas Playboy que estaban una más buena que la otra, que la quería tetona, le pagaba las tetas. Le quería nariz chica, le pagaba la nariz. Le quería la boca grande, le pagaba la boca grande. El pelo como quería, las uñas como quería, el make-up como quería, la ropa como quería. El tipo vivió como quiso y murió de viejo. Se cagaba tomando Viagra todos los días. Le decía, te vas a morir de la Viagra, te vas a morir de la Viagra. La chota se murió de viejo por causa natural de 91 años. Nunca fue ajusticiado por la ley, nunca le saltó una causa, nunca fue preso. El tipo vivió como quiso, eso seguro. Ahora, lo que estamos tratando de debatir es lo mal que se dejó hacer todo esto de la mansión Playboy, que hoy en día no se podría. Hoy en día no se podría porque las leyes son otras, la cultura está cambiando, la gente tiene otro pensamiento y no se podría hacer ni desde un principio. Ahora, en esa época, en el boom, como habíamos visto en el video de Magnus Mephisto, que fue el boom de la sexualidad, de las revistas porno, de las películas porno, fue todo ese boom. Claro, el chabón construyó un imperio. Y le importó una mierda su salud. Igual ahí lo banqué al viejo. Cuando dijo, prefiero seguir cogiendo, prefiero quedarme sordo de un oído que dejar de coger. Y yo haría lo mismo. O sea, yo vivo en una mansión. Hoy en día no quiero quedarme sorda. Pero si yo fuese el viejo y vivo en una mansión con un harén con 100 negros, y prefiero perder la audición de un lado que no poder coger más de 1000 amores. Mi vida se basó en esto. O sea, la vida del viejo se basó en eso. ¿Qué va a hacer? Y pero a ver, sacando los posibles delitos del viejo, ahora se ponen un Only por $2.99 y ya. No, pero no es lo mismo un OnlyFans que la mansión Playboy. Son cosas muy diferentes. Estamos hablando de un nivel de poder en el cual se cometen múltiples delitos que nunca son ajusticiados porque están protegidos por el mismo poder y plata que manejan. Que es una cosa muy diferente a que de repente una conejita Playboy de ese momento hoy se abriría un OnlyFans. Y no sé porque no es lo mismo. La verdad nada que ver, me parece. Una cosa es ser una conejita Playboy de la mansión Playboy de este viejo y otra cosa es abrirse un OnlyFans y vender fotos del culo en el barrio. Me parece que son dos cosas diferentes. Y depende de lo que uno quiera y apunte en la vida. Qué sé yo, chicos, son muchas cosas. Hola, Jonah, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Da miedo que haya gente tan así abiertamente porque al final la gente sabe. Sí, pero
A ver, nosotros hoy conocimos la historia de este viejo creador de Playboy. Hugh Hefner, no sé qué poronga. Hoy conocimos la historia de este viejo. Me encanta decirle viejo y ya está muerto. Pero bueno, hoy conocimos la historia de el creador de la mansión de Playboy y algunos secretos de la mansión Playboy. Ahora, todo lo que nosotros vimos, analizamos y debatimos es lo que se sabe. Es lo que las chicas, ex conejitas Playboy, quieren y pueden contar a los medios. Que debe ser la punta del iceberg. O sea, debe ser el 10% de todo lo que pasaba en esa mansión. De cosas muy turbias. De hecho, se nombró la zoofilia muy por encima y no se explicó ni por qué, ni cómo, ni cuándo, ni qué tipo, ni nada. Se pasó por encima la palabra zoofilia como podría ser cualquier cosa. Porque son cosas que no se saben y que murieron ahí entre las paredes de esa mansión. Y que capaz salga alguna que otra cosa a la luz en un tiempo futuro, capaz que alguna otra hable, capaz hablen en su lecho de muerte, no sé. Seguramente salgan más cosas a la luz, pero nosotros estamos debatiendo lo que se sabe hasta ahora, que es esto nada más. Y de hecho, capaz si nos ponemos a indagar en internet, en el internet profundo, capaz encontramos más cosas. El tema es que seguramente lo que encontremos sea medio inchequeable. Porque esto que hablamos y debatimos hoy son cosas dichas por las propias conejitas a los medios. Después hay un montón de teorías conspiranoicas. Está la teoría conspiranoica de que había famosos en Beverly Hills, celebridades, que tenían túneles secretos desde la mansión hasta la mansión Playboy por abajo de la tierra. Esa era una de las teorías conspirativas que se decía. Inchequeable, no sé. Yo creo que es un lugar al que podría haber ido Leonardo DiCaprio, por ejemplo. Ya lo que contaron es re turbio, amigo. O sea, uno lo trata de entender, porque justamente Bulco, uno lo trata de entender porque era otra época y uno dice, bueno, era otra época, una cultura muchísimo más machista donde estas cosas al parecer se aceptaban e incluso las mujeres querían ser esas conejitas Playboy. Hoy en día las mujeres no quieren ser esas conejitas Playboy. Era otra época y uno lo puede ver desde el lado de que era otra época, pero así todo, era recontra turbio, por eso no entiendo cómo el viejo nunca se comió una causa. Nunca salió una conejita a decir, che, vi algo recontra turbio, pasó esto y lo denunció en la policía o algo. Porque es muy normal en estos casos, por los casos que ya vimos en los Elfa Investiga de Dan Snyder, de Jeffrey Epstein y demás, en general lo que pasa es que este tipo de cosas duran décadas, tipo son capaz 30 años que viven impunemente haciendo lo que quieran, con una isla privada, con orgías, con libertinaje, con todo, persona que no sabe de dónde la sacaron. Y son décadas que viven así como quieren y de repente, claro, una de esas personas sale a hablar y dice, che, yo tengo que denunciar lo que vi, que lo que vi es esta, no sé, violación o esto y esta cosa, y lo denuncian y ahí es donde se empieza a desenmarañar todo y empieza a hablar otra víctima y otra víctima y otra víctima y la policía empieza a investigar y se empiezan a deschavar cosas. Que fue lo que pasó en todos los casos que vimos. Ahora, en este caso de la mansión Playboy, no fueron muchas las cosas que se han confesado. Y de hecho no sé si hubo denuncias. No sé. Hoy en día las mujeres quieren ser como el viejo en vez de las conejas. Como la elfa que quiere ser como el viejo. Claro, yo quiero mi harén de hombres. No quiero ser una conejita Playboy. Igual que paja, ni en pedo sería una conejita Playboy. Justo yo. A mí me decís lo que tengo que hacer y te meto un tiro. Justo yo. No, pintate las uñas de este color. Pero chupame el orto, viejo puto. Agradecé que no te mato. Y a las armas te tomo toda la mansión. ¿Sabes qué? Pongo a todas estas putas a trabajar para mí. Cerrá el orto, viejo de mierda. Porque no sabes cuándo te pones cianuro en... ¿Sabes qué? Mientras te esté cogiendo... Te asfixio, viejo decrépito.
No, no hay chance, amigo. Era una onda secta. Sí, eso es verdad lo que dice Bulco. Eso que dice Bulco es verdad. Tiene un tinte sectario. Todo lo de la mansión de Playboy tiene un tinte sectario. Que el chabón les lavaba el cerebro a todas. Y hacía el mismo modus operandi que hacen las sectas. Que es, te despojo de todos tus bienes. No tenés casa, no tenés departamento, no tenés nada. Venís a vivir acá conmigo. Podés ver a tu familia solo cuando yo te lo permito. Lo cual te aísla. Eso te lleva a aislarte de todo lo demás. No podés hablarlo ni con tus amigos ni con tu familia porque eso te aísla de todo. Te doy una recompensación económica que es solo si te portás bien y haces todo lo que yo te digo o si no van a haber consecuencias. Es totalmente sectario. Y detrás de todo eso sectario tiene que haber una gran manipulación. Detrás de todo eso sectario tiene que haber una gran manipulación por parte del líder. No. Tiene que haber una gran manipulación por parte del líder para que nadie hable y nadie le salte la ficha. Y eso es lo que pasaba con las conejitas. Por hecho, vos las escuchás hablar y ellas en ningún momento hacen ver que era algo turbio o que se arrepienten o que pasaron cosas de las que ellas se sienten mal. Como que en ningún momento dicen eso. Entonces, capaz es que tienen también el cerebro recontra lavado como funcionan las sectas. Claro, síndrome de Estocolmo, que es lo mismo que pasa con los sectarios, boludo. Los sectarios hacen que, como el caso que vimos en Un Elfo Investiga, que se suiciden 50 personas. Porque sí, porque vos lo decís. Y una persona manipulando y controlando un montón de cosas de la vida del otro puede llevar a que el otro haga hasta eso. Entonces, ¿qué es lo primero que hacen las sectas? Te piden plata, te despojan de tus bienes materiales, te alejan de tu familia, te alejan de tus amigos, de tu pareja, te llevan cada vez, te adentran más a el círculo donde están ellos para que solo te relaciones con gente que está dentro de la secta. Entonces todos los pensamientos y diálogos que vos podés tener van a ser de la misma gente que pertenece a la secta. Que solo escuchan y hacen lo que dice el líder, que es el que termina convirtiéndose en el proveedor, en el único proveedor posible que hace que estés ahí. ¿Entendés? Te empiezan a poner cualquier regla pelotuda que uno termina cumpliendo porque ya está dentro de ese círculo. Y ese es el modus operandi de todas las sectas y en realidad, por lo que cuentan las conejitas, es algo muy similar a lo que pasaba en la mansión Playboy. No te hacen sentir más vulnerable, buscan gente vulnerable. Las sectas atraen gente vulnerable. El chabón el magnate de Playboy, atrajo gente vulnerable porque las conejitas que tenía eran todas minas de bajos recursos. Atraen gente vulnerable y la vuelven dependiente. Eso es lo que hacen. Al volverlas dependientes, potencian la vulnerabilidad y vuelven a una persona mucho más sumisa. Porque, a ver, si no hablo con mi familia y mis amigos hace 3 años, no tengo alquiler, no tengo casa, la plata que me da el viejo me la tengo que gastar en ropa porque si no se enoja, no tengo nada, ¿a dónde me voy a ir? Prefiero estar en una mansión y cogerme a este viejo decrépito que estar en la calle indigente. ¿Entendés? El viejo tenía el mismo modus operandi que una secta. Claro, y encima se va en un lugar aislado, la mansión Playboy, que nadie sabe lo que pasa. Y lo que pasa en Playboy se queda en Playboy. Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Claro, pasa cualquier cosa. Todo lo que termine en filia pasa. Todo. Seguro. No hay pruebas, pero tampoco dudas. Lo que a mí me llama la atención para cerrar, para ir cerrando, lo que a mí me llama mucho la atención es que no haya habido denuncias. Ni siquiera cuando fue, pasa que cuando fue toda la movida de Ni Una Menos, que salieron todos a hablar las actrices, los actores, las celebridades, todos salieron a hablar con todo lo de Ni Una Menos,
que en Estados Unidos tuvo otro nombre, en Estados Unidos fue Me Too, yo también, Me Too. En Estados Unidos fue Me Too. Cuando pasó toda esa movida, el viejo todavía estaba vivo. Ojo ahí. Porque cuando fue toda la movida que todos empezaron a hablar, el viejo todavía estaba vivo. Y cuando empezaron a hablar las conejitas es cuando el viejo ya estaba muerto. Pero igual lo que a mí me llama la atención muchísimo, tipo que me quedo con esta duda, es ¿por qué no cuentan todo? ¿Por qué nadie salió a hablar y a confesar realmente las cosas que pasaban en esa mansión? ¿Y por qué no hay denuncias penales? Eso es lo que no puedo entender, tipo, ¿por qué no hay denuncias? ¿Por qué no salen a hablar y a contar todo? Porque te cuentan esto de todo lo que pasó en realidad ahí. Bueno, me doy un pipazo y me voy. Chicos, tema película. No hay peli de terror para ver hoy.